Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla nuevamente es la profesora Karina Díaz Zapaza. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Karina Díaz Zapaza, si quieres tener más conocimientos sobre los cursos de letras, como en este caso vamos a hablar sobre el curso de lenguaje. Y profesora Karina, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema conocido con el nombre de concurrencia vocálica. Profesora, concurrencia vocálica, sí. Y para esto, obviamente, yo te voy a pedir que vayas recordando el tema que trabajamos anteriormente. Y si no lo has visto antes de ver este video, te recomiendo ver el video en la lista de reproducción que se llama, en la lista de reproducción del lenguaje que se llama sílaba. Porque si tú has visto el tema de sílaba, va a ser mucho más sencillo poder aprender este tema. A ver, profesora, hágame recordar un poquito del tema de sílaba. Bueno, cuando estuvimos hablando de la sílaba, recordarás tú que nosotros mencionamos que la sílaba era, profesora, cuando nosotros separamos una palabrita en pequeñas unidades fonológicas, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Recuerdas? Ahí está, en pequeñas unidades fonológicas. Y que la sílaba, profesora, era esas unidades fonológicas, y yo te lo puse más simple, es igual a decir sonido, que nos enfocamos no en lo que vemos, sino en lo que escuchamos. Es por eso que también te había dicho que por ese motivo a nosotros nos enseñan a silabiar con palmaritas. Pero, ¿qué sucede cuando silabiamos, profesora? Bueno, las vocalcitas muchas veces van a estar juntitas. A veces en una misma sílaba, dos o tres, o a veces van a estar separadas, pero va a haber vocales contiguas. A eso nosotros le vamos a llamar con el nombre de concurrencia vocálica. ¿Qué es entonces, profesora, la concurrencia vocálica? La concurrencia vocálica, preciosos, es el encuentro, ya, es cuando se van a encontrar. ¿Qué cosa? ¿Quiénes se van a encontrar, profesora? Dos o más vocales. Ah, ya, profesora. Y si tú recuerdas, nosotros estuvimos viendo un poquito sobre las vocales, y si no, igual, nuevamente lo hacemos. No te olvides que nuestras vocales, que son 5, A, E, I, O, U, ¿ya? Estas se clasifican de dos maneras. Hay vocales que son abiertas y hay vocales que son cerradas. Y profesora, ¿cómo es eso de las vocales abiertas y las vocales cerradas? Bueno, recordarás que yo te dije, a ver, si ustedes y todos nosotros pronunciamos una de las vocales, por ejemplo, la vocal A, o pronunciamos la vocal E, I, O, U, ¿qué está sucediendo? Mírame a mí, A, o si no tú mismo, A. ¿Qué sucede con la A? Cuando pronuncias la vocal A, te vas a dar cuenta que tus labios, que es un órgano del aparato fonador, que gracias a esos órganos, con la lengua, el paladar, las cuerdas vocales, etcétera, hacen posible que nosotros podamos emitir esos sonidos y que sean sonidos articulados. Entonces, cuando nosotros pronunciamos la vocal A, lo que sucede es que el órgano fonador llamado boquita labios, ¿verdad? Esto se va a abrir más, y al abrirse más va a hacer que nuestra lengüita se contrae, va a hacer que nuestro aire salga más. Y por eso el volumen que cuando pronunciamos A es mucho más fuerte que escucha cuando pronunciamos, por ejemplo, la vocal I, I. Cuando yo digo I, ya no se abre mi boca mucho, sino ahora se contrae, se cierra. Y también, ¿qué sucede? Que al cerrarse hay menos salida de aire, ¿sí o no? Y nuestros dientes y nuestra lengua se interponen para que salgan mucho aire. Y por eso el sonido baja. Muy bien. A una vocal abierta es cuando suceda eso. Lo primero, nuestros órganos se aperturan más y dan salida a mayor cantidad de aire. Es por eso que se escuchan más fuertes. Por eso las abiertas van a ser la A, la E y la O, mientras nuestras vocales cerradas van a ser la I y van a ser la U, lo que también es conocido como este popular triángulo de Hallward, ¿ya? Entonces nuestras vocales se dividen en dos clases, en cerradas, U, y abiertas, A,
E, O. Y de esa manera, jóvenes, vamos a recordar un poquito las vocales. ¿Y por qué es importante las vocales? Porque recuerda que si hablamos de concurrencia vocálica, hablamos de ese encuentro, ¿no? Esa contigüidad que van a tener dos o más vocales. Y siempre es bueno recordar las vocales abiertas, las vocales cerradas y todas las vocales, porque a veces se van a juntar, van a estar muy contiguas, van a estar juntitas, a veces van a estar separaditas. En concurrencia vocálica hablamos, por ejemplo, de 3 tipos de concurrencia vocálica. Por ejemplo, van a estar aquí. La primera clase van a ser los llamados diptongos. Primera clase de concurrencia vocálica, los diptongos. Segunda clase de concurrencia vocálica van a estar los llamados triptongos. Y por último van a estar, profesora, los llamados hiatos, que esto es lo que nos proponemos trabajar el día de hoy, trabajando este tema de concurrencia vocálica. El día vamos a hablar, mis amores, de qué cosa es un diptongo o un hiato. Por eso presta mucha atención. Vamos, empezamos por ejemplo con el primero. Vamos a ir, profesora, con los llamados diptongos. Entonces, primer punto, profesora, ¿qué cosa pues un diptongo? Yo no sé, profesora, qué cosa es un diptongo. Bueno, para esto vamos a ir a nuestros conocimientos previos. Por ejemplo, cuando yo o tú escuchas di, ¿qué significa di? Ah, muy bien. Di significa dos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es un diptongo? Es cuando hay dos, ¿qué cosa? Vocales. Ah, ya, dos vocales que van a estar, hijito, juntitas, van a estar juntitas en una misma sílaba. Cuando dos vocales, ¿escuchaste? Dos vocales se juntan en un mismo golpe de voz, en una misma unidad fonológica, es decir, en una misma sílaba, a eso le vas a llamar diptongo. No te olvides, ¿ya? Profesora, y un ejemplito de diptongo, ¿cuál sería? Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra concurrencia. Con, cu, ren, cia. ¿Cuántas sílabas? Concurrencia, profesora, tiene 4 sílabas. Y si tú te das cuenta, en la última sílaba, es decir, en cia, vemos que en una misma sílaba hay dos vocales. Sí, por ejemplo, está la vocal cerrada y está la vocal abierta a, pero están en una misma sílaba. ¿A eso cómo se va a llamar? A eso se va a llamar diptongo. Ah, ya, profesora, nada más, nada más. Pero ahora, un datito, no te vas a olvidar lo siguiente. No te olvides, por favor, lo que hicimos en la clase sílaba. Que cuando trabajamos sílaba, estamos trabajando ¿con qué? Con sonidos, no te olvides, sonidos. Por lo tanto, si estamos trabajando con sonidos, no nos va a importar lo que miremos, nos va a importar lo que escuchemos. Por eso, si tú recuerdas, en la vez pasada que estuvimos trabajando sílaba, yo te puse una palabrita. Yo te dije, por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra, no sé si recuerdas, si nosotros tenemos la palabra guitarra, que se divide en guitarra, es decir, en 3 sílabas, muchas personas cuando miran esta palabra, ¿qué es lo que dicen? Inmediatamente dicen que en guitarra nuevamente hay un diptongo. ¿En dónde? En gui. Y porque ven una vocal cerrada, que es la U, y otra vocal cerrada, que es la I. Y por eso dicen, esto es un diptongo. Hay dos vocales en una misma sílaba. Pero recuerda, yo no puedo decir ahí que hay dos vocales en una misma sílaba. Pero profesora, está la U y está la I. Sí, muy bien. Está la U y está la I. Pero cuando tú pronuncias la palabra guitarra, en ningún momento suena esa U. Esa U no suena. Y aquí recordemos, ¿qué cosa yo les dije? Para aprender sílaba, que sílaba, profesora, no es lo que vemos, es lo que escuchamos. Y si es lo que escuchamos,
y un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba, es decir, en un mismo golpe de voz, en una misma unidad fonológica, que es la sílaba, es decir, en un mismo sonido, pero en ese sonido no suena pues la U, no suena. Por lo tanto, si no suena, porque la sílaba es lo mismo a decir sonido, ¿qué tengo que hacer? Simplemente colocar como debería estar, así mira, gui, ta, ra. Eso es realmente lo que nosotros escuchamos. Por lo tanto, si hacemos eso, podemos observar que en esa supuesta sílaba gui, donde supuestamente había diptongo, no lo hay, porque simplemente esa U no está sonando y por lo tanto yo no puedo considerarlo como un diptongo, porque recuerda, nosotros no trabajamos con lo que miramos, nosotros trabajamos en la sílaba con lo que escuchamos. Por lo tanto, inmediatamente en guitarra, mis amores, no va a haber diptongo. En guitarra no hay nada, solamente una palabra con 3 sílabas. Es una trisílaba, ¿verdad? Punto. Nada más. Así de simple, así de sencillo. Profesora, muy bien, ya me hizo recordar eso. Ya está, excelente. Y profesorita, y ahora que estamos hablando de las dos vocales en una misma sílaba, que es un diptongo, ¿el diptongo tiene clases? Claro, sí, 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 sí. Cuando nosotros hablamos de un diptongo, el diptongo se va a clasificar de 3 maneras diferentes. Van a haber diptongos crecientes, que en algunos libros tal vez lo vas a encontrar con el nombre ascendente. Hay diptongos que son decrecientes, obviamente el opuesto, y obviamente en algunos libros también los vas a encontrar con el nombre, si uno es ascendente, el otro es descendente. Y también vas a ver que hay diptongos de tipo homogéneos. ¿Y qué es el diptongo, profesora? Homogéneo. El diptongo homogéneo también es conocido como el diptongo lineal, el diptongo horizontal, que ahora lo vamos a explicar. A ver, profesor, entonces, usted me dice que existen en total 3 clases de diptongo. Sí, estamos hablando de sus clases y en clasificación nuestros diptongos tienen 3 clasecitas. Profesora, y una consultita. Si al día del examen de admisión me dicen, pregunta de examen de admisión, ¿cuántas combinaciones en total tienen los diptongos? Bueno, tú te vas a dar cuenta, ahora que vamos a hablar de las clases, que nuestros diptongos, mejor dicho, cuando nosotros hablamos de un diptongo, existen 14 combinaciones de diptongo. ¿Y de dónde nacen esas 14? De estas 3 clases de diptongo. ¿Así? A ver, profesora, un ejemplo. Mira, para empezar vamos a recordar cómo es un diptongo creciente. Un diptongo creciente es cuando tú vas a tener a una vocal cerrada, es decir, la I o la U, y una vocal abierta. Y estas dos van a estar en una misma sílaba. A eso le vas a llamar diptongo creciente, cuando primero está la vocal cerrada, después la abierta, y obviamente si se juntan en una misma sílaba, el diptongo va a ser creciente. En cambio, será decreciente cuando primero aparezca la vocal abierta y después la vocal cerrada. Y si sucede eso, en ese caso, nuestro diptongo ya no va a ser creciente, ahora va a ser decreciente. Y por último, cuando tengamos una vocal cerrada y otra vocal cerrada, pero lo que va a suceder es que las vocales cerradas van a ser, para unirse, tienen que ser totalmente diferentes, es decir, una I, una U, una I, ahí aparecerá el diptongo de tipo homogéneo. Esas son las 3 clases de diptongo. Creciente, cerrada más abierta. Decreciente, abierta más cerrada. Y homogéneo, 2 cerradas que sean diferentes. Profesora, ¿y cómo nace de ahí las 14 combinaciones? No entiendo. Bueno, mira acá. Mira. Vamos a empezar con el diptongo de tipo creciente. Cuando yo tengo un diptongo creciente, ¿cómo era, jóvenes? Profesora, vocal cerrada, vocal abierta. Muy bien.
¿Y qué pasaba, mis amores? Que las dos se juntaban en una misma sílaba. Si tenemos en consideración eso, fácil. ¿Cuáles son nuestras vocales cerradas? Ah, profesora, la I y la U. Muy bien. ¿Y cuáles son nuestras abiertas? La A, la E y la O. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Fácil. Si decimos que un total de combinaciones son 14, quiere decir que de esas 14 nacen de esas tres clases. Por ejemplo, aquí hay 6 combinaciones de diptongo. No, no entiendo, profesora, ¿cómo así? Mira, si yo quiero formar un diptongo, puedo hacer o puede aparecer en una palabra que es una I se junte con la A. Eso es un diptongo, primera combinación. O una I con una E, segunda combinación. O una I con una O. Esta sería nuestra tercera combinación. O podría ser que sea una U con una A, cuarta combinación, una U con una E, quinta combinación, y una U con una O, sexta combinación. En total aquí existen 6 combinaciones de diptongo de tipo creciente. 6 combinaciones. ¿Así, profesora? Sí, por ejemplo, a ver, pongámonos una de las combinaciones, ¿ya? Si yo te digo Kiara, Kiara, ¿cómo se separa? Kiara, ¿sí o no? Kiara. ¿Cuántas sílabas? 2. Por lo tanto, si hay 2 sílabas, mira lo que ocurre en la primera sílaba. Profesora, la I y la I es cerrada y la A es abierta y están juntas en una misma sílaba. ¿Esto qué es? Este es un diptongo. ¿De qué tipo? Creciente. Así de simple. Profesora, a ver, otro. Ya, fácil. Pongámonos el caso de piano. Claro, pueblo. Otra combinación, mira. Pueblo. ¿Cuántas sílabas? 2. Tú dices pueblo. ¿Dónde se están uniendo vocales, profesora? Aquí, en la primera, en pue. ¿Y qué vocales hay? Una vocal cerrada, que es U, y una vocal abierta, que es A. Es esta combinación. U con A, mejor dicho, U con E. ¿Y esto qué es? Nuevamente estamos frente a un diptongo de tipo creciente. Y así como estos podemos seguir poniendo más ejemplos. A ver, ahí te podría poner, por ejemplo, a ver, la U con la A si quieres. La U con la, a ver, pongámonos la palabra cuadrado. Cuadrado. ¿Dónde está, profesora? Aquí, en cua. 2 vocales en una misma sílaba. La U vocal cerrada, la A vocal abierta. Eso es un diptongo. ¿Qué tipo de diptongo? Un diptongo de tipo creciente. Así de simple, así de sencillo, mis amores. ¿Cuándo hay diptongo? Unión de 2 vocales en una misma sílaba. ¿Cuántas combinaciones de diptongo hay? 14 en total. ¿Y cuántas de creciente? Solo 6. Y profesora, pero son 14. Fácil, pues, saca lógica, mis amores, saquemos lógica. Si 6 hay de creciente, al voltearlo se volverá decreciente, ¿sí o no? Claro, porque el decreciente, no te olvides, el diptongo de tipo decreciente era al revés. ¿Cómo es el diptongo de tipo decreciente? Primero aparecía la vocal abierta y después tenía que aparecer la vocal cerrada. Y si se unían en una misma sílaba, a eso le llamábamos diptongo de tipo decreciente. ¿Y cuáles son las vocales abiertas? La A, la E y la O. ¿Cuáles son las cerradas? La I y la U, solo que es al revés. Mira, abierta, cerrada, puede ser una A con una I, una primera combinación. Una A con una U, una segunda combinación. Una E con una I, una tercera combinación. Una E con una U, una cuarta combinación. También podría ser que vaya, por ejemplo, una O con una I, quinta combinación, y una O con una U, sexta combinación. En total, ¿cuántas combinaciones de diptongo de tipo decreciente hay? En total habría 6
combinaciones. Nada más. Así es simple. Y hasta ahora, por ejemplo, tenemos 6 de la decreciente, 6 de la decreciente. En total tenemos hasta ahora 12 combinaciones. ¿Así? Claro. A ver, profesora, póngame un ejemplo. Ya. A ver. Primera combinación utilicemos. Por ejemplo, la A con la I. La A con la I. Ya. A ver, pongámonos el término. Baile. ¿Cuántas sílabas? 2. ¿Y en qué ocurre en baile? En la primera sílaba, profesora, se junta una vocal abierta, que es A, y después una vocal cerrada, que es I. Ahí está, A con I. ¿Esto qué es? Esto, profesor, es un diptongo, pero de tipo decreciente, porque decrece. ¿Ya? Va de lo fuerte a lo débil. A ver, otro ejemplito, a ver, ¿qué otra combinación te animas? A ver, hagan rápido. Hagan la E con la I, combinación E con I. A ver, una palabra que primero esté la E y después le esté la I. Ah, fácil, con lo que te peinas todas las mañanas, profesora. El peine. El peine. ¿Cuántas sílabas? 2. Y te das cuenta cuando digo pei, 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 ahí está apareciendo qué cosa, 2 vocales en una misma sílaba. La E, que es una vocal abierta, y la I, que es una vocal cerrada, nuevamente haciendo aparecer a un diptongo de tipo decreciente. Nada más. Profesor, a ver, otro. Ya, a ver, hasta la combinación, por ejemplo, quiero que hagan la E con la U. La E con la U. A ver, esa combinación, ¿qué palabra se te ocurre? E y después la U. Ya está, Europa, dicen. Tiene 3 sílabas, excelente. Y si te das cuenta, aparece ¿qué cosa? Aparece, profesora, la E, que es una vocal cerrada, y la U, que es una vocal. Ah, profesora, ¿cuál E es cerrada? La E es abierta. Muy bien, pensé que iban a caer. Nada, muy bien, ustedes son muy inteligentes. Y la U, que es esa, sí es la vocal cerrada. Unidas en una misma sílaba, a esto, ¿cómo se le va a llamar? Este es un diptongo. ¿Pero de qué tipo, chicos? Muy bien, de tipo decreciente. Así de simple, así de sencillo, preciosos. Así se trabajan los diptongos decrecientes. ¿Que hay cuántas combinaciones? 6. ¿Y cuántos decrecientes? También hay 6. A ver, profesora, y falta una clase de diptongos. Claro, porque no te olvides que eran 3. Crecientes, ya hicimos. Decrecientes también, pero nos falta trabajar a los homogéneos, que lo vamos a ver a continuación. A ver, profesora, ¿cómo es un diptongo de tipo homogéneo? Fácil, belleza. ¿Cómo era? Cuando había una vocal cerrada, otra vocal cerrada, y se unían, pero había una condición. ¿Cuál era la condición? Que las vocales cerradas sean totalmente diferentes. Es decir, necesariamente no pueden ser iguales. Tienen que ser diferentes para que exista un diptongo. Profesora, ¿y qué pasa si son diferentes? No hay diptongo. Va a haber hiato, que lo vamos a ver más adelante. Ah, ya. Entonces, profesora, a ver, ¿cuáles son mis vocales cerradas? La I y la U, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y cuáles son mis otras vocales cerradas? Nuevamente, la I y la U, pero yo no puedo poner I aquí y después U aquí porque se haría la combinación de I. No, mejor hagamos de la siguiente manera, para que no te confundas. Primero la U y después la I. Claro, porque mira, ahí va a aparecer las combinaciones que nos faltan, que serían 2. Mira, aquí solo habría una combinación en este lado, la I con la U, una sola combinación. No puedo unir la I con la I, porque ya no serían diferentes, serían iguales, y eso no es un diptongo homogéneo. Y la otra combinación sería la U con la I. No puedo unir la U con la U porque ya no sería diptongo homogéneo. Entonces, solamente aquí, ¿cuántas combinaciones, profesores, están apareciendo? Bueno, están apareciendo 2 combinaciones. Ya está. Y así hacemos el total de ¿qué? De las 14. Porque del diptongo creciente habían 6. Del diptongo decreciente también habían 6. Y ahora del diptongo homogéneo solo hay
2. Si nosotros hacemos nuestra super suma, sale un total de 14 combinaciones. De ahí nace, jóvenes, las 14 combinaciones de los diptongos. Pero bueno, sigamos. A ver, profesora, me dice que hay dos combinaciones, la I con la U y la U con la I. Excelente, profesora. A ver, un ejemplito. Por ejemplo, la I con la U. Ah, ya. La I con la U podremos decir, por ejemplo, ciudad. Típico ejemplo de examen de admisión. La palabra ciudad. ¿Cuántas sílabas? 2. Ciudad. ¿Y qué pasa con la sílaba ciu? Que hay dos vocales que se están juntando, la vocal I que es cerrada y la vocal U que también es cerrada y son diferentes, por eso a esto le vas a llamar diptongo de tipo homogéneo. Profesora, a ver, hágase un ejemplito con la otra combinación, es decir, la combinación UI. Ya, por ejemplo, tenemos la palabra pin, que ha venido en exámenes de admisión, wi, no. ¿Cuántas sílabas? 3. Y si te das cuenta, en la sílaba wi, ¿suena la U? Sí, sí suena. Por eso tiene esos dos puntitos que se llaman diéresis, para indicarte que sí está sonando la U. Yo no digo pinguino, digo pingüí, no suena. Por lo tanto, hay una vocal cerrada, que es la U, más otra vocal cerrada, que es la I, que son diferentes, por eso están en una misma sílaba. Por eso a esto se le llama diptongo de tipo homogéneo. Así de simple, así de sencillo, papacitos lindos, se trabajan a los diptongos crecientes, decrecientes y homogéneos. No te olvides, al creciente, también ¿cómo le llaman? ¿Cómo lo llaman, jóvenes? Yo les dije, muy bien, ascendente, ascendente. Al decreciente, descendente. Y al homogéneo, lineal. Otros como también lo conocen como horizontal. 20 jóvenes, 20 para ustedes. Profesora, pero también usted nos dijo que cuando las palabras llegan a concurrir, específicamente nuestras vocales llegan a concurrir, aparecen no solamente pues los diptongos que acabamos de trabajar, sino también van a aparecer ¿quiénes? Los triptongos. Entonces vamos a ver qué cosa es un triptongo. A ver, preciosos, chiquitos hermosos, rápido. ¿A qué llamamos nosotros triptongo? A ver, si diptongo era 2, ¿qué es un triptongo? ¿De dónde viene tri? Ah, profesora, fácil, nivel coquito. Tri viene de 3. Entonces, ¿qué va a haber acá? Dice que va a haber 3 vocales, pero que van a estar juntitas en una misma sílaba, en un mismo sonido, en un mismo golpe de voz, en una misma unidad fonológica. A eso le vamos a llamar triptongo. Y aquí, jóvenes, lo interesante es que aquí no vamos a hablar de clasificación de triptongo, porque no hay clasificación. O sea, es más sencillo, porque en el diptongo se había creciente, decreciente, homogéneo. Aquí no. Aquí solamente hablamos de 3 vocales en una misma sílaba y hay una sola forma de combinar a los triptongos. ¿Cómo así? Mejor dicho, hay una sola manera de formar un triptongo, disculpen, de formar a un triptongo. ¿Y cuál es la única fórmula, profesora, de formar a un triptongo? Fácil. Es cuando tú vas a tener a una vocal cerrada, a una vocal abierta y otra vocal cerrada. Obviamente, esta cerrada más esta abierta más esta cerrada se van a unir en una sola sílaba. Es decir, van a estar juntitas, profesor. Y esto se le va a considerar triptongo, porque va a haber 3 vocalcitas en una misma sílaba. ¿Así, profesora? Sí. Por ejemplo, ¿ya? Ah, y por si acaso, profesora, ¿y cuántas combinaciones habría? Pues fácil, haz lo mismo que hicimos anteriormente. Vos colocas ahí las vocales cerradas, cuáles son, las abiertas, las cerradas y empiezas a combinar. En total te va a aparecer 7 combinaciones de triptongos. Por ejemplo, una combinación es cuando tienes una I, una A y una I, por ejemplo, ¿ya? Criáis.
criáis, ¿ya? Ahí tienes, por ejemplo, un caso de triptongo. Una I, una A, una I. Esta combinación de aquí. Triptongo. También, por ejemplo, hay otra combinación. La combinación donde está la I. La otra abierta es la E, ¿sí o no? Y la otra, la I. Por lo tanto, ahí podríamos decir, por ejemplo, fiéis. Fiéis. Nuevamente, cerrada, abierta, cerrada. O tenemos otra combinación, por ejemplo, ¿cuál es la otra vocal abierta? Ah, profesora, hay una I, una O y una I, ¿sí o no? Muy bien. Por ejemplo, podríamos poner el caso de la palabra, esta que venía en exámenes de admisión, la palabra ioides. Ioi, que esta sí tiene dos sílabas, no es mono como las anteriores, pero vemos que en la primera sílaba, que es ioi, ahí está la vocal cerrada, la vocal abierta y la vocal cerrada. Otras combinaciones, profesora, claro, por ejemplo, también está la combinación de, a ver, vamos a ponerlo así para que rápido lo escriba. Va a estar la combinación de la vocal I, la vocal A y la vocal U. Y después vamos a tener la vocal, por ejemplo, U, la vocal A y la vocal I. Después va a estar otra con la U, la A y la U. Y por último tenemos, son 7, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajo. La U, la E y la I. Esas son las 7 combinaciones. Por ejemplo, a ver, vamos con la combinación cuarta. I, A, U, miau, 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 ¿sí o no? Miau. Ahí tenemos, por ejemplo, la cerrada, la abierta y la cerrada. Si yo te digo combinación UAI, UAI, a ver, UAI. Ah, ya, fácil. ¿Te acuerdas que la vez pasada estamos hablando de la palabra Paraguay? Y tú dirás, profesora, esta palabra que tiene 3 sílabas, ¿dónde está el triptongo? Yo no veo. Hay un diptongo, unión de la U y la A. Pero recuerda, la sílaba no es lo que vemos, es lo que escuchamos. Por lo tanto, podemos observar que la I, cuando la Y está al final de la palabra, ¿qué te dije? Si la Y está al final de la palabra, suena como una I. Por lo tanto, hay una I. Y aquí no trabajamos lo que vemos, trabajamos lo que escuchamos. Por lo tanto, sería para guay. U, A, I. Cerrada, abierta, cerrada. U, A y la I. Esta combinación. Esa venía en exámenes de admisión. Otra, por ejemplo, la combinación U, A, U. Otra que viene en exámenes de admisión es la palabra guaira. Guaura, diré. Guaura. 2 sílabas. Y ahí podemos observar cerrada, abierta, cerrada. U, A, U. Combinación número sexta. Y por último, vamos a poner el caso del ejemplo de... Ah, ya, esta viene en un examen de admisión también. Actuéis. Combinación U, E, I. Eso, mis amorcitos, a eso le vamos a llamar, ¿qué cosa? Triptongo, unión de 3 vocales en una misma sílaba. Espero que hasta ahí, jóvenes, me estén comprendiendo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karinadiazapasa, y seguirme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, etc. ¿Ya? Listo, jovencitos. Hasta ahí, espero que esté claro. Pero, profesora, yo no hablé solamente de los llamados diptongos o triptongos, porque recuerda que cuando hablamos de concurrencia vocálica, hay 3 tipos de concurrencia. Los diptongos, que ya trabajamos, no te olvides, repasemos, 2 vocales en una misma sílaba. Los triptongos, que acabamos de trabajar, 3 vocales en una misma sílaba. ¿Y te has dado cuenta de algo? Que tanto si hablamos de diptongos, y tanto si hablamos de triptongos, estamos hablando de ¿qué? De unión, ¿sí o no? Pero a veces sí, nuestras vocalcitas no están necesariamente pues unidas. Hay concurrencia vocálica porque hay esa cercanía, pero no necesariamente están unidas, sino que pueden estar separadas. Y la separación se va a marcar a través del señor hiato. ¿Qué ocurre en el hiato? Nuestras vocales ya no se van a juntar, nuestras vocales se van a separar.
No te olvides, pregunta de examen de admisión, que al hiato otros los conocen con el nombre de adiptongo, es decir, a significa sin unión de vocales. Otros le llaman aseusis también, aseusis, pero la que más preguntan en los exámenes de admisión los profesores es la segunda. Hiato es lo mismo decir adiptongo. ¿Y qué es esto? Cuando nuestras vocales se separan. O sea, hay una concurrencia, pero no están unidas, están separadas. A eso le vamos a llamar hiato. Entonces, ya sabiendo la definición que tenemos del término hiato, vamos a trabajar esto. Hiato. ¿Qué vamos a hablar del hiato? Aparte de que ya sabemos que es que cuando las vocalcitas se van a separar. Bueno, tienes que recordar lo siguiente, porque esto es clásico, que existen dos clases ¿de qué? De hiato. ¿Dos clases, profesora? Sí, y grábatelos bien. ¿Cuántas clases? Dos. ¿Cuántas clases? Dos. ¿Y cuáles son? Para que no te olvides de estas clases, escucha la mnemotecnia que te tengo a continuación. Tú vas a decir, profesora, hay dos clases. Is, pa. Is, pa. Is, pa. ¿Por qué is? Tú solo quiero que digas eso, ¿ah? Dos clases de hiato, ispa, 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 ispa. O si quieres, otros me dicen sipa, sipa, también. Los dos son correctos, ¿ya? Is, ¿por qué? Porque hay hiatos que son impropios, jovencitos, y de impropios, o también llamados simples. ¿Y pa de dónde viene? Si allá es impropio, acá van a ser propios. Algunos también las llaman a de acentuales. No te olvides, hay dos tipos de hiato, el hiato is y el hiato pa. Is, impropio, simple. Pa, propio, acentual. Vuelvo a repetir, is, impropio, simple. Pa, propio, acentual. Profesora, ya, muy bien, ya me los grabé los nombrecitos. Ispa, 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 excelente. Ahora, no te olvides que cuando hablamos de un hiato is, ¿cómo es un hiato is, profesora? Bueno, el hiato is es cuando tú vas a tener a una vocal abierta y otra vocal abierta. ¿Recuerdas eso? Lo hicimos en silabización, en sílaba. ¿Qué te dije? Dos vocales abiertas nunca van juntas, siempre se separan. Eso es un hiato. Claro, porque hay dos vocales que se van a separar. Cuando se separan, a eso se va a llamar hiato. Pero esto no va a ser cualquier hiato, va a ser un hiato is. Un hiato is. Por ejemplo, ¿recordarás tú cuando estabas en el colegio, te ponían esta palabra? La palabra po, ta, ¿sí o no? Y te hacían separar la O de la E. Obviamente tú lo puedes dar cuenta por el sonido, pero algunos se preguntan, ¿por qué separamos la O de la E? ¿Por qué no puede ser poeta? ¿Y por qué tiene que ser poeta? Porque fácil, preciosos. La O es una vocal abierta, la E es otra vocal abierta, y las vocales abiertas se tienen que separar. Por ese motivo se separa la palabra poeta. Ah, sí, profesora, sí, así de simple, así de sencillo, preciosos. Profesora, una consulta. Y el otro caso, porque usted ha dicho que son dos, ya. El otro caso para un hiato is impropio simple es cuando yo tenga una vocal cerrada y otra vocal cerrada. Seguro algunos ahorita en su cabecita están diciendo, pero profesora, usted nos ha dicho que cuando hay vocales cerradas se van a unir y van a formar un diptongo, pero un diptongo homogéneo. Sí, pero si tú recuerdas, y hacemos el recuerdo, yo te dije algo muy importante, que para que exista un diptongo homogéneo, tenía que ser cerrada y cerrada, pero que sean diferentes. Es decir, una I con una U o una U con una I, que son las vocales cerradas. Pero, ¿qué pasaría si son una I con una I o una U con una U? ¿Qué va a pasar? Profesora,
Si es I con I, U con U, es decir, las vocales cerradas son igualitas, se tienen que separar, ocasionando un hiato. ¿Pero qué tipo de hiato? Un hiato is impropio o también conocido con el nombre de simple. ¿Así, profesora? Sí, precioso. Así de simple, así de sencillo. Por ejemplo, podemos tener el caso de chita. Esa es una pregunta de examen. Yo tengo la palabra chi y ta. Y algunos me preguntan, pero profesor, ¿por qué no es chita? Chi, ta, dos sílabas. No, es chi y ta. ¿Por qué? Porque la I es una vocal cerrada y la otra I también es una vocal cerrada. Y una característica es que son I, son igualitas. Y la regla dice que si son vocales cerradas iguales, ya no se pueden unir, se tienen que separar, ocasionando un hiato, pero un hiato is, o un hiato is, ¿qué es is? Impropio, simple. ¿Nada más, profesora? Sí, entonces, rápido. Cuando hay hiatos impropios o simples, is, cuando las vocales sean abiertas, nunca van juntas, o cuando las vocales sean cerradas iguales, tampoco van juntas. Nada más. Así es simple y sencillito. Profesora, ¿y cómo es un hiato pa? Bueno, un hiato pa es cuando van a ver, primero vas a ver una vocal cerrada y después vas a ver una vocal abierta, o viceversa. Primero tal vez veas a la vocal abierta y después veas a la vocal cerrada. Pero ¿qué va a pasar? Profesora, ahí no hay hiato, ahí hay diptongo. Sí, obvio, hasta ahí. Si tú estás viendo eso y me has entendido lo anterior, te vas a poder dar cuenta que hay diptongos. Si yo lo dejo así, tú puedes decir, diptongo creciente, diptongo decreciente. Sí, nadie lo niega, pero me falta hacer esto. Mira. ¿Qué pasó? Si tú a tu vocal cerrada, que está al lado de una abierta, pero escucha, a tu vocal cerrada, que esté al lado de una abierta, no me importa si la abierta está a la derecha o a la izquierda de la cerrada, basta que la vocal cerrada esté ahí presente y esa vocal cerrada tenga esto conocido con el nombre de tilde. Si la vocal cerrada está con tilde y a cualquiera de sus lados, puede estar a un lado, al otro o en ambos lados, hay vocales abiertas, esas nunca pueden ir juntas, se tienen que separar, ocasionando ¿qué? Ocasionando un hiato, pero un hiato pa, hiato propio acentual. De ahí viene su nombre. El acento, es decir, esa tilde, ocasiona que la vocal cerrada se separe de la vocal abierta. Por eso, no sé si recordarás el ejemplo que te di la vez pasada. Yo te dije, vamos a usar mi apellido. Y yo te dije, mi apellido tiene dos sílabas, di, as, y tal vez en tu cabecita decías, pero profesora, ¿no es Díaz? No, es di, as. Y tú dirás, pero ¿por qué, profesora, se está separando la I de la A? Es que mira, la I es una vocal cerrada y la A es una vocal abierta. Si la vocal cerrada y la abierta las miraras, obviamente podrían ocasionar un diptongo de tipo creciente, pero lo que ocurre es que en mi vocal cerrada, que es la I, está con una tilde y esa tilde ocasiona que al lado de una abierta se separen. ¿Y esto qué sería? Un hiato. ¿De qué tipo? Un hiato pa, propio o acentual, porque es el acento el cual ocasiona esta separación de las vocales. Ya, profesora, entonces un hiato pa, recontra hiato pa. Profesora, a ver, y uno al revés, y vuelvo a repetir, no interesa el orden donde esté la vocal cerrada con tilde, basta que haya una abierta, preocúpate. Por ejemplo, acá, un nombre conocido, ma, ri, a. ¿Por qué separo ri y de a? Fácil, porque la i es una vocal cerrada y la a es una vocal abierta, pero la cerrada no está sola, la cerrada está con una tilde, es por eso, ¡pum!, que se separan, ocasionando un hiato. ¿Pero qué tipo de hiato? Hiato pa. Vuelvo a recordar. Chicos, ¿cómo es un hiato pa?
Cuando, profesora, va a ser hiato, pa, cuando mi vocal cerrada esté con tilde y ocasione un hiato si está al costado de cualquiera de las abiertas, a, e, o, y nunca puede una cerrada con tilde al lado de una abierta. Por eso, suas, hiato, hiato, pa. Chicos, con eso hemos culminado lo que se conoce con el tema de concurrencia vocálica. No te olvides, hijito, cuando nosotros hablamos de concurrencia vocálica, ¿de qué estamos hablando, mis amores? De ese encuentro de dos o más vocales, ¿ya? Ese encuentro, hay vocales que se encuentran tanto que se unen y forman por un diptongo o un triptongo, pero a veces ese encuentro conlleva a que estén cerca, pero estén separaditas, pero están cercas. Hay un encuentro entre dos o más vocales, entonces a eso le vas a llamar hiato. Hiato. No te olvides que vuelvo a repetir que si hablamos de concurrencia vocálica, hablamos de diptongos, de triptongos y de hiatos. ¿Qué es diptongo? Unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Qué es un triptongo? Unión de tres vocales en una misma sílaba. ¿Y qué es un hiato? Cuando tus vocales se van a separar. Y así de simple y así de sencillo. ¿Cuántas clases de diptongo? 3. ¿Cuántas clases de hiato? 2. ¿Cuántas clases de triptongo? Ninguna. No te olvides. ¿Qué tipos de diptongos hay? Crecientes, cerrada más abierta, decrecientes, abierta más cerrada, homogéneas, dos cerradas, que son, ¿cómo tienen que ser las cerradas? Diferentes. ¿Y cuántas clases de hiato? 2. Hay unos que son is, que es abiertas nunca van juntas, cerradas que son iguales tampoco. El otro que es el hiato de tipo, muy bien, el hiato de tipo pa, que una vocal cerrada más una vocal abierta se tienen que separar. Una cerrada, una abierta se separan. ¿Pero por qué? Porque la cerrada lleva una suaz, tildecita. Y bueno, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.karinadiazapasa, y obviamente también esperamos tu colaboración a través de el like, el comentario, ¿verdad? El que le pongas, por ejemplo, una suscripción al canal nos ayuda bastante a poder crecer, a hacer crecer nuevamente este canal. Y sígueme también en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. También no te olvides de adquirir mi libro de lenguaje, costo 15 soles, lo puedes adquirir al número 9516-52385 a través de WhatsApp. Y también esperamos tu colaboración con el Yape, que eso también nos ayuda a seguir creciendo. Bueno, eso sería todo, jóvenes, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chau, chau.